El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día estamos llegando por medio de la red de canales a tu hogar, querido hermano. Aquí desde Viescay, desde nuestro hogar, te damos la bienvenida como matrimonio. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos suplicando al Señor por el hogar, la familia, institución sagrada del Señor. Te damos la bienvenida al culto familiar. Todos los jueves, querido hermano, de las 5 a las 6, se está llevando el culto familiar y se repetirá el sábado a las 7 de la mañana. Querido hermano, seas bienvenido. Qué tan importante, hermanos, es la oración en el hogar. De eso es, hermano, de lo que Dios nos va a hablar a través de buscar una protección divina del Señor. Y quisiéramos dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que en este día estamos pidiendo cobertura y protección para nuestras familias, nuestros hogares, hijos y nietos. En este momento vamos a consagrar este tiempo de oración, este tiempo que el Señor va a hablar a través de un escrito está. Nos vamos a poner de rodillas porque deseamos que el Señor sea el que gobierne y dirija este ministerio. Nos vamos a poner de rodillas para que el Señor dirija el culto familiar. Vamos con reverencia, querido hermano. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo, dobla rodillas espirituales. Vamos a suplicar al Señor su dirección y su protección. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente ante tu presencia, nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, donde hallaremos refugio, esperanza y perdón de pecados. Humildemente, Señor mío, nos acercamos a ti. Te rogamos toda indiferencia, toda falta, toda rebeldía y desobediencia, que muchas veces por no hacer tu voluntad,
Los hogares, Señor, están desbaratados. Te rogamos que edifiques familias, que a través del culto familiar oigamos tu voz y estemos en armonía contigo. Te pido que dirijas, Señor amado, a la familia, que dirijas el matrimonio, que des gracia a los padres a los padres y a las madres, que muchas veces afligidos están suplicando la ayuda y protección para nuestros hijos. Aquí de rodillas ante todo te rogamos que nos perdones, porque has dejado leyes, has dejado institutos y no hemos obedecido tus presentes. Te pido humildemente, Señor, que nos perdones, que la sangre de Cristo limpie y lave toda falta, que nos des gracia, Padre, para que a través de la oración, a través de estudio de tu palabra, tú nos muestras tu voluntad en el hogar. Gracias, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos en este día, querido hermano, por permitirnos llegar a tu hogar. Padres y madres, por muy urgentes que sean vuestros negocios, nunca dejes de reunir a tu familia en torno al altar de Dios. Pidamos el amparo de los santos ángeles para vuestra casa. Recordemos que nuestros amados están expuestos a la tentación. Pidamos, querido hermano, a través del culto familiar, pedir al Señor que entre en ese hogar y que domine esa casa. ¿Cuánta necesidad tenemos en este día de un cerco protector? La palabra de Dios, querido hermano, nos va a hablar en esta mañana y el tema, hermano, está dedicado, nunca estamos solos. ¿Cuántas veces, hermano, tú te sientes solo? Te sientes que no hay respuesta para ti, pero déjame decirte que el Señor está tan cerca como la niña de tus ojos. A través de una oración, el Señor está ahí. El Salmo 121:5, aquí Dios nos habla, hermano, y es un salmo hermoso que cuando oramos lo dedicamos a la protección. Dice la palabra de Dios en el Salmo 121, versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Querido hermano, el que nos guarda, hermano, es el que nos sostiene en este día y nos protege de todo mal. El Señor es bueno, su misericordia es grande. Qué bendición, hermano, que el Señor nos sostiene y muchas veces, hermano, cuando pedimos que nos guarde en el hueco de tu mano, el Señor escucha esa oración sincera. Por eso en este día, querido hermano, si te sientes solo, si en ese hogar sientes que falta la ayuda divina, déjame decirte, hermano, que encontrarás al Señor a través de la oración, buscándolo cada día y unirte con tu familia en oración y pedir la gracia para que el Señor bendiga a la familia. El Señor edifica hogares. Por eso en este día te damos la bienvenida a ti, querido hermano. Estás orando por tus hijos, estás orando por tu esposo, estás orando por ti, querido hermano. Aquí el Señor te dice que Él te guarda y Él es tu sombra a tu mano derecha. Qué bendición, hermano, que el Señor siempre está al pendiente de cada necesidad de sus hijos. Estamos llevando en este día, Sergio, el culto familiar, pero que el Señor hable en este día a través de su palabra, a través de esos versículos que serán expuestos. Si puedes, querido hermano, coge lápiz y papel y lleve esas citas bíblicas para que cuando tú te sientas con esa necesidad que piensas que estás sola, el Señor te va a consolar y te va a decir, no temas porque yo estoy contigo. Y aquí, hermano querido, estamos buscando el consuelo del Espíritu Santo. Por eso, Sergio, estamos llevando Nunca estamos solos. Así es. Es el tema que se dedicará en este día. Así es, hermanos, las promesas las tenemos, la palabra de Dios es la que nos fortalece, la palabra de Dios, hermanos, es la que nos da esa claridad en nuestra mente y la que nos mantiene con esa fe activa que debe de ir creciendo día a día, porque buscamos el consejo de Dios a través de todo lo que dejó registrado en este santo registro. Estamos considerando un tema, hermanos, donde muchas veces nosotros podemos caer por algún tipo de circunstancias. La soledad, hermanos, implica un momento de aislamiento y esto puede ser causado por varios motivos. Pero también el sentirse solo, hermanos, es la búsqueda también del hombre ante la presencia de Dios y busca también esos momentos de soledad
para mantener esa plena comunión entre el Padre Eterno y cada uno de nosotros. Y este es el tema que vamos a considerar basado en lo que la Biblia dice, hermanos, acerca de mantener nuestra fe y mantener nuestra esperanza. Porque el Señor, como lo hemos leído en el Salmo 121:5, nunca nos va a dejar solos. Siempre va a estar como un guarda. Un guarda, hermanos, es aquel que vigila, es aquel que protege, es aquel, hermanos, que pone una barrera de protección entre cada uno de nosotros. Y es nuestra sombra a la mano derecha. Todos nosotros, hermanos, reflejamos una sombra. Y esa sombra, hermanos, es la que nos acompaña día y noche. Nosotros no le hacemos caso a la sombra porque no le ponemos la debida importancia. Pero aquí el salmista, hermanos, hace una ilustración para mostrarnos que simbólicamente, hermanos, así como la sombra nos acompaña en cada instante de nuestra vida, nuestro Señor está con nosotros en cada instante de nuestra vida. Todos nosotros, hermanos, nos hemos sentido solos en algún momento de nuestra vida. Pero la soledad, para entenderla, la debemos de considerar de dos maneras. Hay una soledad que es voluntaria, porque la buscamos. Buscamos esos momentos de aislamiento para reflexionar, para meditar. Pero también hay una soledad que es involuntaria. Y esto, hermanos, nos complica a nosotros nuestra vida cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos aislados, cuando nadie nos hace caso, hermanos, permanecemos solos, pero porque somos aislados. Y eso es lo que vamos a considerar en este tema que estamos estudiando, de que nunca estamos solos. Pero primero vamos a considerar, hermanos, la soledad voluntaria. La soledad voluntaria, hermano, es aquella que nosotros buscamos para mantenernos aislados, para buscar momentos de reflexión, para buscar momentos de espiritualidad, donde el Espíritu Santo nos puede hablar, donde buscamos ese tiempo de meditación y de reflexión, para buscar la voluntad de Dios por medio de la oración. Y aquí es donde se relacionan lo que es la soledad voluntaria con la oración. Porque cuando usted se aísla, hermanos, es para meditar, para reflexionar, pero también para buscar la voluntad de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y el ejemplo supremo, hermanos, de un aislamiento voluntario es en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 2 y el versículo número 35, cómo nuestro Señor Jesucristo buscaba estos momentos de soledad. Y veamos lo que la Escritura dice. Y levantándose muy de mañana, dice la Escritura, mucho antes de amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, hermanos, sentía la necesidad de aislarse, de separarse, de estar solo de una manera voluntaria. ¿Para qué? Para tener una comunión con Dios, para tener una comunión entre Jesús y el Padre. Y esta relación, hermanos, era una relación íntima, porque no había distracciones. Por eso la Escritura dice, muy de mañana, es decir, mucho antes de amanecer. Y esto nos da una referencia, hermanos, de que era en la última vigilia de la noche, que empezaba a las 3 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana. Por eso la Escritura dice, muy de mañana, mucho antes de amanecer, el Señor, hermanos, se aislaba. Y en la soledad, hermanos, él abría su corazón y abría su corazón para escuchar las instrucciones del Padre. Y esto a nosotros nos da una enseñanza, hermanos, de cómo debemos de orar y de cómo debemos de fortalecer nuestra fe, porque siempre hay alguien que nos escucha. Él iba a un lugar desierto, dice la Escritura, es decir, en la soledad buscaba y oraba con frecuencia y con eficacia la presencia de nuestro Dios, porque buscaba el poder del Padre, como él mismo lo dice. A través de esa soledad, hermanos, él abría su corazón y le comunicaba al Padre cuál era su deseo y que lo protegiera y que le diera el poder para la obra que tenía que hacer. Pero él no hacía nada, hermanos, sin la aprobación divina. Y esto lo dice la Escritura,
Aquí en San Juan capítulo 5 y el versículo número 19, la escritura lo dice. Respondiendo Jesús les dijo, ¿a quién? A sus discípulos. Es el siguiente versículo. San Juan capítulo número 5 y el versículo número 19. La escritura dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. O sea, nuestro Señor, hermanos, pedía la aprobación divina. Su ministerio lo ponía en las manos de Dios. Las obras, los prodigios, los milagros, la predicación que Él iba a dar, hermanos, siempre la ponía en consideración de las manos del Señor. Por eso la Escritura dice que Él no hacía nada por sí mismo. Y es más, dice, no puede el Hijo. Se da cuenta cómo la misma Escritura nos enseña que toda actividad, que todo plan, que todo proyecto, que toda necesidad, que toda circunstancia, por muy adversa que sea para el cristiano, debemos de ponerla en las manos de Dios y debemos de escuchar su aprobación divina. Por eso, hermanos, es de que nunca estamos solos, porque siempre hay un oído que nos está oyendo, porque siempre hay una mano, hermanos, que la está estirando para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, porque siempre está el Espíritu Santo, hermano, que nos cobija, que nos protege. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué caemos en la desesperación? ¿Por qué nos sentimos solos cuando la presencia de Dios está a nuestro alcance? Amén. Tal vez por nuestra falta de fe, tal vez por nuestro conocimiento en la palabra, tal vez porque no queremos imitar la vida de Cristo. Puede haber muchas circunstancias, pero la promesa, hermanos, es de que nunca estamos solos. Y ahí es donde queremos enfatizar este tema, de que nunca se sienta usted solo bajo ninguna circunstancia. ¿Está usted sufriendo? Sí, el mundo está sufriendo. Tenemos problemas y tribulaciones, sí, porque la misma palabra de Dios nos dice que las vamos a afrontar. Pero sin en cambio, hermanos, eso no puede ser un motivo para deslindarnos de la relación que debemos de guardar entre Dios y cada uno de nosotros por medio de la oración. En Amén. esos tiempos de tribulación, hermanos, es cuando más tenemos que orar. Es por eso, hermanos, que nunca estamos solos. La presencia de nuestro Dios, hermanos, está al alcance de nuestra oración. El doblar nuestras rodillas, hermanos, en señal de humillación a Dios, es abrirle nuestro corazón, es reconocer nuestras faltas, es el ponerle ante su trono de gracia toda necesidad de cualquier tipo. El Señor oye, hermanos, el Señor nos ama y el Señor, hermanos, en su momento, en su tiempo y conforme a su voluntad, nos va a dar la respuesta. Por lo tanto, hermanos, nunca estamos solos, que es el tema que estamos tratando. Amén. Aún en esos momentos, hermano, en el cual estás sufriendo, estás llorando, pidamos la gracia de su Santo Espíritu, hermano, porque Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a enseñar, Él es el que va a conducir tus oraciones. Por eso, hermano, en este día estamos llevando la familia, estamos llevando el hogar. Dios dejó, hermanos, la instrucción divina desde el Edén. El Señor, el deseo que tenía en el corazón es que el hombre viviera feliz. El hombre estuviera libre, hermano, de toda adversidad. Pero el pecado, hermanos, afectó. Por eso necesitamos, hermano, que ese culto que el Señor inició desde el principio, lo sigamos haciendo porque es su voluntad, hermano, que cada día la familia, el matrimonio es sagrado para el Señor. Los hijos, querido hermano, institución sagrada del Señor. Cada vez que estamos pasando pruebas, problemas, no digamos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿para qué? Muéstrame tu voluntad en esto. Examina mi vida, Señor. Cada día, hermanos, debemos de reconocer
que fallamos a Dios. Muchas veces nos sentimos que somos las víctimas cuando uno mismo provoca en la casa división, ya sea tu carácter, ya sea malas palabras que se usan, y buscamos armonía con los hijos cuando nosotros damos un mal ejemplo. Nunca estamos solos, hermano. El Señor ve y sabe lo que hablas, lo que dices, cómo te comportas. Por eso cuando oramos, hermanos, seamos sinceros en la oración. Pedir al Señor, Señor, por mi carácter, tengo defectos de carácter, tanto Él como yo. Exponlo en las manos de Dios. No vayas, hermano, afuera de tu casa a exponer lo que está en tu casa. Ve al Señor. El Señor está atento, escucha el ruego de esa madre, de ese esposo, de esa esposa. Porque aun cuando vemos las cosas así, hermano, hay varones, hay padres que se sienten, hermanos, se sienten solos. El esfuerzo que hace el varón para el trabajo muchas veces no es valorado. Al padre casi no se le toma en cuenta. Y recordemos, hermano, que el principio que Dios dio hizo al hombre por cabeza, cabeza del hogar. Le puso su nombre sacerdote de esa casa. Te sientes solo, te sientes sola. Cumplamos los requisitos que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Al Padre, estar siempre como ese centinela, guardando, orando por esa familia, consagrando su vida a Dios. Y la mujer sometida, el balance del compañero. Son principios que el Señor dejó en el matrimonio, para que así podamos enseñar y podamos dirigir una casa, porque los niños aprenden de lo que tú les enseñas, de cómo hablas, de cómo te comportas, aprenden. Y los jóvenes también, hermano, ven la actitud de los padres. Por eso, hermano, muchas veces como padres, como madres, nos sentimos incomprensibles, nos sentimos solos, abandonados. No estamos solos. Recuerda el Salmo 121:5. Él es tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha y no te dejará solo. Pero hay que ser sinceros. Reconozcamos, hermano, las faltas que cometemos. Y si hay algo que te hirió, ve a la fuente de perdón, que es Cristo Jesús, y pide al Señor que sane esa herida y que restaure tu vida, para que puedas llevar un hogar y un matrimonio feliz. Pero es importante, hermano, reconciliarnos siempre con Dios y con el que te afectó. Pidamos que la gracia del Señor esté en este culto familiar. Nunca estamos solos. Y eso Amén. es una bendición y una promesa que el Señor nos habla en este día. Y eso es el refugio y el consuelo que tenemos como padres. Amén. Así es. Amén. La misma palabra de Dios, hermanos, nos pone ejemplos y los ejemplos que la Escritura nos muestra a través de la vida de los siervos que Él escogió, hermanos, son como una enseñanza para nosotros. Y es por eso que nos debemos ir a lo que la Escritura nos enseña, para que lo aprendamos de la vida de los siervos de Dios. En el Antiguo Testamento vemos la historia de los patriarcas postdiluvianos a través de Abraham, que fue el padre de la fe. Se le considera de esa manera, porque él siempre estaba en constante comunión con Dios. La Escritura dice que al lugar donde él iba, porque él era un errante, él instalaba, hermanos, altares. La Escritura dice que se subía a los montes altos y él hacía un holocausto sobre un altar. Y siempre buscaba, invocando la presencia de Dios, para tener esa plena comunión entre él y el Padre. Y él mismo lo enseñó a sus hijos, a Isaac. Y es por eso que vamos a considerar un escrito bíblico, hermanos, donde vemos el ejemplo de Jacob, del hijo de Abraham, de cómo también él en su soledad buscaba la presencia del Padre. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 24 y el versículo 40, recordemos cómo Abraham había enviado a su sirvienta Eliezer para buscar esposa para su hijo Jacob. La Escritura dice, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado,
Aquí está hablando Eliezer, se está refiriendo a Abraham. Enviará su ángel contigo. Esta fue la promesa que Abraham le dio a su siervo Eliezer, y prosperará tu camino. Y luego le dice cuál era la comisión que iba a cumplir. Dice, y tomarás para mi hijo, para Isaac, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Amén. Abraham, hermano, se preocupaba e hizo su parte para que su hijo Isaac hiciera la elección correcta para formar una familia, de acuerdo al plan divino. Pero también, hermanos, Isaac hizo su parte y buscó la voluntad de Dios en medio de la oración. Él se aislaba y en un lugar solo, hermanos, él invocaba la presencia de Dios por esta necesidad que su padre veía en él para formar una familia. En el versículo número 63 de aquí de Génesis 24, aquí podemos notar qué es lo que hacía Isaac mientras Eliezer venía con su futura esposa. Y había salido Isaac a meditar al campo. Y aquí está vamos a remarcar la importancia del tema que estamos hablando. Había salido Isaac a meditar al campo. Así como Jesús buscaba el desierto para aislarse en un lugar donde estuviera en plena comunión con Dios, Isaac lo hacía en medio del campo. Y luego dice, a la hora de la tarde. ¿Y por qué a la hora de la tarde? Porque en la tarde, hermanos, es cuando todos los jornaleros terminaban con su trabajo. Y por lo tanto el campo donde labraban, donde cultivaban, estaba solo. Y en esa soledad es donde Isaac iba a reflexionar, a meditar, a buscar la dirección de Dios para que la elección que iban a hacer fuera la correcta. Y alzando sus ojos, miró y he aquí los camellos que venían. Venía Eliezer, hermanos, con su futura esposa, y su oración, hermanos, fue contestada, porque él estaba siempre buscando la dirección divina. Pero la importancia que queremos resaltar, hermanos, es de que Isaac buscaba la presencia de Dios en el campo, cuando no había nadie. Y es por eso que esa soledad, hermanos, era voluntaria, porque él buscaba estar solo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de aprender de cómo los siervos de Dios, hermanos, buscaban la voluntad de Dios. Isaac lo hacía en medio del campo, en el ocaso del día, cuando ya no había nadie. Y en su soledad, él tenía esa plena comunión con Dios para abrir su corazón, para reflexionar, meditar y para pedir que la voluntad de Dios se hiciera en su petición. Ahora bien, hermanos, hemos considerado en esta primera parte lo que es la soledad voluntaria, la que cada uno de nosotros buscamos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esa necesidad de aislarnos, y no en el campo, no en el desierto, pero tal vez en la soledad de su recámara, tal vez en la soledad de un jardín. Yo no sé, hermanos, pero todos buscamos ese momento para reflexionar, meditar y para tener la comunión con Dios. Pero ahora vamos a considerar la soledad involuntaria. Aquí, hermanos, la soledad voluntaria es aquella que no tiene influencia espiritual, que es más bien como un resultado de un estado anímico provocado por las circunstancias o por cualquier tipo de rechazo que podamos haber recibido, o por la pérdida de alguien, de algún ser querido, o porque hayamos perdido también algo. Este estado de aislamiento involuntario puede ser, hermanos, superado siempre que haya el deseo para el cristiano de mejorarlo o de tener ese deseo de superarlo. Y es mediante la intervención divina. Solamente así, hermanos. Muchas veces nos sentimos rechazados por las circunstancias del momento y somos aislados. El día de hoy a eso se le da otro nombre, o sea que somos discriminados por cualquier situación, por nuestro color, por nuestra forma de hablar, por nuestras creencias, por cualquier situación.
entonces somos aislados. Y en esa soledad que es involuntaria, porque no la buscamos, es donde solamente podemos superarla, hermanos, mediante la intervención divina. Y ahí es donde vamos a enfatizar, hermanos, este tema. Porque muchas veces nosotros, hermanos, por circunstancias que se presentan, no estamos preparados, hermanos, para superar estos momentos de soledad involuntaria. La palabra de Dios nos dice aquí en el Salmo 55 y el versículo número 22, y nos da esa promesa. Cuando se sienta usted en esa circunstancia, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Dice, no dejará para siempre caído al justo. La Amén. carga a la que se refiere es la que causa incomodidad, ya sea por dolor, por aflicción, por tristeza. Y estas hacen caer al justo. La palabra de Dios, hermanos, se está refiriendo a aquel que es convertido, aquel que es creyente, que vamos a sufrir este tipo de circunstancias, hermanos. Pero la promesa de Dios dice que no va a dejar para siempre caído al justo. Hay momentos, hermanos, que se entran en depresión, que se entran en ansiedad, que se entran en una incomprensión, donde nos sentimos, hermanos, rechazados por alguien o por algo. Pero la palabra de Dios nos da la promesa de sobreponernos a Amén. las adversidades y depositarlas en las manos del Señor, porque así está escrito. La misma escritura, hermanos, aquí en el Salmo 34 y el versículo número 7, nos da también esta promesa, que debemos de tenerlas en la mente cuando estemos en ese tipo de situaciones. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Amén. temor que nosotros como cristianos debemos de sentir ante Dios, hermanos, es un temor reverente, es un temor de respeto, es un temor de obediencia, es un temor de adoración. Por Amén. eso la Escritura nos da la promesa, el ángel de Jehová acampa alrededor de quién, de los que lo obedecen, de los que lo buscan, de los que lo honran, de los que lo respetan y los defiende. Ahí está la promesa, hermanos. Entonces, bajo cualquier circunstancia que estemos pasando, la presencia permanente del Señor es constante en sus hijos. Y eso debemos de tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Cualquier circunstancia, por adversa que usted esté pasando, el ángel de Jehová está delante de usted. Usted se puede preguntar, entonces, ¿por qué me causan sufrimiento? ¿Por qué me causan dolor? Pues por la condición del hombre, porque no tenemos afianzada nuestra fe, porque no hemos sabido sobreponernos a esa situación creyendo, como la Escritura lo dice, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solamente está ahí para protegernos, sino para defendernos. Amén. Cuando usted se defiende de algo es porque ha sido atacado. Usted no se va a defender de algo que no le hacen. Usted se va a defender cuando es atacado. ¿Y quién lo ataca? Las circunstancias. Por medio de enfermedades, por medio de necesidades, por medio de carencias, por medio de problemas, de todo tipo. Por eso la misma escritura nos da esta promesa. Sin en cambio, hermanos, la misma Biblia nos dice de cómo hubo un siervo de Dios que no se sintió tan solo como David. Recordemos la historia de David. Fue un hombre que se comprometió con Dios. Él tuvo un llamado desde su juventud. El Señor vio su corazón y vio que era un corazón noble e imperfecto. El Señor lo levanta. El Señor siempre está con él, pero David cae en pecado. Y por eso, hermanos, que él se sentía en una soledad de incertidumbre, porque él había fallado. Y esto, hermanos, él mostró esa necesidad de Dios una vez que se arrepintió y buscó a Dios en oración, porque Amén. porque se sentía solo y abandonado. Y él mismo lo manifiesta. Cuando nosotros tenemos problemas, hermanos, nos sentimos solos y nos sentimos abandonados.
No obstante, las promesas de nuestro Dios las tenemos a nuestro alcance. Aquí en el Salmo número 25 y el versículo 16, el mismo David, hermanos, dice cuál era su condición. Dice, mírame, hablándole al Señor, y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. ¿Se da cuenta? David, un hombre con un corazón recto, que conocía la ley, que había adorado a Dios, que él había percibido en su propia vida el poder de Dios, de cómo Dios lo había levantado, lo había prosperado, le había dado un reino. Sin en cambio, cuando él se sentía, hermanos, afligido y atribulado, se sentía solo. Y esa es la condición de cada uno de nosotros. Por muy afianzados que estemos, hermanos, nuestra condición humana, que es débil, nos hace sentir en momentos solos, pero ahí es donde debemos de sobreponernos. Ahí es donde las promesas de Dios deben de habitar en nuestra propia alma. David, hermanos, clamó en su soledad porque él estaba desesperado. Su propio hijo, Jonathan, se había levantado en contra de él. Los hombres de su pueblo Israel que antes lo seguían y que antes lo protegían, se pusieron en su contra también. Lo persiguieron, hermanos, a muerte. Y él se vio obligado a huir de la ciudad. Por eso él se sentía, hermanos, solo y afligido, porque veía las circunstancias que lo apremiaban. Y esa es nuestra vida, hermanos. Muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias que nos apremian. Y ese es el trabajo del adversario, que en medio de esas circunstancias adversas nos desanima, pone tropiezos, porque su plan es de alejarnos de Dios y de estar en contra de Dios. Es el plan del adversario. Por eso David, hermanos, lo sentía y él buscaba la presencia de Dios. A pesar de ser el rey de Israel, hermanos, se sentía solo y se sentía afligido por la cantidad de problemas que pasaba. Pero más adelante, fíjense cómo él reacciona y cuál es su oración. Aquí en el versículo número 19 de Salmo 25, la escritura dice, mira mis enemigos. O sea, David en su oración, hermanos, le exponía al Señor lo que estaba sufriendo. Dice, ¿cómo se han multiplicado? Cuando nosotros tenemos un problema, hermanos, viene otro problema. Y después viene otro problema. No salimos de uno, ya tenemos varios problemas. ¿Y sabe por qué? Por nuestra debilidad espiritual. Y David lo sabía y se lo decía al Señor. Y así como David se lo exponía al Señor, nosotros lo debemos de exponer. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio me aborrecen. Esa es la situación, hermanos, de la adversidad del hombre. Cuando se nos viene problema tras problema tras problema y nosotros no sabemos qué hacer. Por eso David, hermanos, clamaba al Señor porque el adversario se estaba ensañando de él. El adversario, hermano, no tiene misericordia. El adversario una vez que nos atrapa con alguna circunstancia, nos pone otra trampa y después otra y nos hace tropezar y tropezar y tropezar. ¿Para qué? Para que neguemos al Señor, para que nos separemos de Él, para que no oremos, para que no nos congreguemos, para que no demos ejemplo de quién vive en nosotros. Él busca destruirnos, ese es el plan del adversario. Y más aún cuando ve nuestra aflicción. Por ello David clama a Dios porque se sentía solo. Aquí en el Salmo 25, el versículo 20 y 21, la escritura sigue diciendo, cuando guarda mi alma, dice David, después de tener esa intercomunicación con Dios, dice esto, guarda mi alma, protégeme, líbrame. Aquí ya está hablando de protección y liberación, porque en sus fuerzas él no lo podía hacer. Dice, no sea yo avergonzado porque en ti confié. ¿Se da cuenta? El adversario, hermano, se burla del cristiano que ve sufriendo. Y esto lo hace con el fin de debilitar su fe. Y David lo sabía.
Por eso le decía, guarda mi alma y líbrame. Decía, no sea yo avergonzado, porque mi testimonio, porque el que vive en mí, porque en quien confío, no me protege. Dice, integridad y rectitud me guarden. Integridad y rectitud ya viene de venir como una respuesta del hombre. O Amén. sea, el Señor nos da la promesa que el ángel del Señor está con nosotros y que nos defiende, pero también tenemos que hacer algo. Y Amén. la integridad y rectitud que pedía David era ser obediente a su ley, porque él la conocía. Dice, porque en ti he esperado. La palabra de Dios, con sus promesas, con sus leyes, con sus mandamientos, hermanos, son vivas y están a nuestro alcance. Amén. Por eso, hermanos, que una manera de rechazar la mentira del adversario es con un escrito está. Amén. Porque el adversario nos quiere destruir, pero el Señor nos quiere salvar. La escritura dice, vivo yo, dice Jehová. Dice que no quiero la muerte del justo, del impío, sino que el impío se vuelva de sus caminos. Nosotros somos impíos, hermanos, cuando negamos la fe, cuando nos separamos de Dios. Pero el Señor no nos quiere destruir como el adversario lo quiere hacer. Por eso la escritura dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. Volveos, volveos a mí. Es lo que la escritura dice. Y David lo sabía, hermanos. Es por eso que la misma palabra de Dios nos anima, hermanos, para estar confiado en que nunca estamos solos. Amén. Salmo 34, versículo 15. La escritura sigue diciendo, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aquí ya viene, hermanos, como una síntesis de lo que David había estado pasando. Y él confiaba en que el ángel que lo guardaba, hermanos, estaba ante su presencia porque él lo buscaba. Por Amén. eso él lo manifiesta de otra manera. Los ojos de Jehová están sobre los justos. En cualquier situación, hermanos, nunca estamos solos. Los Amén. ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Usted sufre, usted tiene una enfermedad crónica, usted tiene una necesidad, usted ha perdido un ser amado, usted tiene un dolor, usted tiene una separación, cualquier tipo, cualquier circunstancia, recuerde, hermanos, sus promesas, que los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que confían, hermanos, en que el Señor nos da a cada uno lo que merecemos. Esa es la Amén. justicia. La justicia de Dios es dar a cada uno lo que merecen. Usted obra bien, le da bendición. Usted obra mal, viene una condenación. Por eso, hermanos, antes de pedirle a Dios, hagamos lo que hacía David. Él clamaba a Dios, se arrepentía y después le ponía su necesidad, pero ya estaba limpio de su falta, de su pecado, porque se había arrepentido. Y la escritura dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor no nos escucha si no oramos. El Señor no nos escucha si no nos arrepentimos. No hay ningún imponderable para Dios que no pueda responder. Es Amén. por eso, hermanos, que nunca estamos solos. Insistimos en ese énfasis para que el Señor mismo, hermanos, ponga en nuestro corazón de que la soledad en la que el adversario nos quiere colocar, siendo rechazados y discriminados, siempre está la presencia de Dios, porque lo hemos leído en sus promesas, que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los guarda. ¿Por qué? Porque están sus oídos atentos al clamor de ellos. Y esa es la promesa que tenemos, hermanos. Es por eso que nunca, bajo ninguna circunstancia, usted se sienta que está solo, porque el ángel de Jehová nos acompaña. Amén. Estamos llevando la familia, hermano. El matrimonio que es institución sagrada del Señor. Los ojos de Jehová están atentos y sus oídos, hermanos, al clamor de las oraciones. Busquemos cada día, querido hermano, a través de ese altar espiritual en tu hogar. Abre las puertas de tu hogar, querido hermano, para que Cristo gobierne ese hogar.
¿Cuánta necesidad tenemos, hermano, de una protección para nuestros hijos, para nuestro matrimonio? ¿Cómo lo vamos a tener? A través de buscar la presencia del Espíritu Santo. Que en este día, querido hermano, que has oído que el Señor dejó un culto familiar. Querido hermano, no cierres tus oídos. Permite que el Señor entre y edifique esa casa. Solos humanamente no lo podemos hacer. Necesitamos el poder de Dios para vencer toda barrera. Familias y hogares están desunidos. Matrimonios están rotos. Hay cosas que el hombre ha inventado, porque donde hay amor, Dios va a bendecir aquello. Y hermano, Dios siempre bendice lo que Él dejó en su palabra. Dios nunca va a bendecir algo que Él no ha dicho. Querido hermano, la familia es sagrada para Dios. Hay hogares que están desbaratados, familias que están desunidas. ¿Por qué? Porque hemos sido indiferentes a los principios de Dios. Busca cada día el consejo del Señor a través de reunir a tu familia, a través de reunirte como esposa y esposo. Es tan hermoso, hermanos, cuando como padres nos ponemos a orar íntimamente con nuestros hijos. Leer un versículo, explicar a ese niño lo que el Señor dice. Y a través de oír su palabra, el Señor está edificando esa casa. Seamos sensibles, querido hermano, y obedientes. Que el Señor edifique ese hogar que el enemigo se ha encargado de dividir y de derrumbar. Dios desea, hermano, que ese hogar, esa familia, esté cimentada a la roca que es Cristo Jesús. Busquemos al Señor de todo tu corazón en este día. No estoy hablando de un mueble físico, estoy hablando de un altar espiritual donde se elevan oraciones, súplicas, agradecimiento espiritual. Queridos hermanos, en este día, Dios nos ha hablado que no estamos solos. Si te has sentido sola, en este momento, búscalo, ponte de rodillas, ve a una intimidad y en ese lugar íntimo habla con Él y dile que te ayude. Dios promete, hermano, ayudar a aquel que lo busca. Y si te han dicho, estás condenado y no hay perdón para ti, te mintieron. Dios es misericordioso y bueno. Y Él desea, hermano, que en este día no te sientas solo, que en este día su refugio está cerca de ti. El Señor nos ha dado promesas. Abraza esas promesas y ponlas en tu oración. Y lo que Dios dejó se cumple. Pero seamos obedientes a principios, a mandamientos, a estatutos que el Señor nos dejó. La obediencia a Dios la ama y la bendice. Seamos obedientes, hermano. Consagremos la familia, consagremos el matrimonio y pidamos ese cerco protector para esa casa. Si el Señor no le edifica, en vano, querido hermano, tu esfuerzo es en vano. Que seamos, hermanos, sensibles en este día al oír la voz de Dios. Y el deseo que tenemos en el corazón es que cada día busques la oración, porque a través de la oración el Espíritu Santo te va a guiar para que edifiques ese hogar en las manos de Él. Por eso estamos hablando que no estamos solos. Amén, así es. La palabra de Dios, hermanos, lo volvemos a enfatizar. Es la que nos ministra, es la que nos habla, Amén. es la que nos conduce, la que nos guía, la que nos instruye, la que nos enseña. Es por eso, hermanos, que debemos de tomar las promesas como si fueran personales para cada uno de nosotros. Si la Escritura dice que el ángel de Jehová guarda con sus hijos, hermanos, es porque así es. Amén. Los ángeles del Señor, hermanos, están rodeando a sus hijos, los están protegiendo. Pero todo aquel que por desobediencia de las leyes de Dios se aleja, hermanos, entonces no podemos tener esa protección divina. David lo sabía, por eso David lo dejó registrado, porque él lo vivió y lo sabía. Pero también nosotros como personas, hermanos, tenemos debilidades, tenemos flaquezas. Y esas debilidades y flaquezas las debemos de fortalecer con las promesas de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante la oración,
mediante el estudio de la palabra, mediante tener esa comunión y buscar unos momentos de soledad ante Dios para que el Espíritu Santo, hermanos, sea quien nos ministre, sea quien nos redarguya, sea quien nos exhorte. Es por eso, hermanos, que el Señor nos da tantas promesas en su palabra, pero sin en cambio el hombre siempre es propenso, al igual que David, en caer en faltas. Pero nos da la promesa, como lo hemos leído, de que sus oídos están atentos a quienes le claman. Por eso confiamos en que nunca estamos solos. Aquí en el Salmo 121, versículo 1, 2 y 3, la Escritura dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pregunta David. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él mismo contesta el cuestionamiento que estaba haciendo. Cuando la Escritura dice: alzaré mis ojos a los montes, David se refería al monte donde estaba el santuario en Jerusalén. Por eso él decía: alzaré mis ojos a los montes. Se estaba refiriendo al monte de Sión, donde estaba el gran templo, donde ellos adoraban al Dios Todopoderoso, donde estaba el santuario en la ciudad de Jerusalén. Y en ese sentido ellos buscaban el auxilio divino. Los hijos de Dios, hermano, no pueden recibir socorro de los montes, sino del monte de Dios. Y ahora mismo, ¿dónde está el monte de Dios? No está en Jerusalén. El monte de Dios, hermanos, está en el cielo mismo, donde Cristo está ministrando en el lugar santísimo. Y nuestros ojos deben de ver el monte de Dios, hermanos, a manera de visión, porque ahí está ministrando nuestro Señor y está intercediendo por nuestras oraciones. David lo sabía, y por eso David así lo ilustra y sigue diciendo, dice: y mi socorro viene de Jehová. ¿Se da cuenta? Aquí es donde reafirma él que toda su confianza estaba en nuestro intercesor. Y aquí contesta la pregunta que él mismo hacía: alzaré mis ojos de los montes. Pero en el versículo número 3, la Escritura dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor nunca se fatiga. Él siempre está atento a las necesidades de sus hijos. Es por eso, hermanos, que nunca estamos solos. Siempre tenemos la presencia de Dios a nuestro alcance. Hemos leído que Él está atento al clamor de los justos. Hemos también leído que los ojos de Jehová están sobre los justos, esperando a que lo busquemos. La Escritura, hermanos, aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 41 y el versículo 10, nos da esta promesa. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra siempre, hermanos, quiere decir eterno, por una eternidad. El Señor no se cansa. Si Él siempre está dispuesto. Es por ello, hermanos, que debemos de poner toda nuestra confianza en las promesas de Dios. En nuestra oración, hermanos, y nuestro deseo, nuestro anhelo como hermanos en la fe, es de que usted nunca se sienta solos. Hemos leído promesas de la soledad, que muchas veces puede ser voluntaria porque uno la busca para estar ante la presencia de Dios, o de la soledad involuntaria, que muchas veces por rechazo, por discriminación nosotros sufrimos. Pues en cualquier aspecto, hermanos, Dios siempre está con nosotros, porque la Escritura lo promete. Así que, hermanos, cualquier necesidad por la que esté usted pasando, tal vez esté postrado en un lecho de dolor, tal vez esté sufriendo por una separación, por sus hijos, tal vez esté sufriendo por la pérdida de alguien. La Escritura nos dice, hermanos, que debemos de buscar esa fortaleza solamente en la confianza en Dios. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración de consagración
pidiéndole al Señor que ponga en nuestro corazón esa convicción de que nunca estamos solos. Vamos a Amén. orar, hermano. Vamos a consagrar este momento de familia. Amado Padre, te damos muchas gracias por habernos hablado. Qué bendición, Señor mío, que encontramos refugio, que encontramos abrigo y protección si tú moras en el hogar, si se edifica, Señor mío, en la roca que es Cristo. Te rogamos humildemente, Señor, por el hermano y la hermana que escuchó primera vez el culto familiar. Y te suplico que pongas el deseo en su corazón de buscarte, Señor. Que Cristo more y gobierne en ese hogar. Hacemos oraciones por los matrimonios, por las familias. Oramos ante todo, Señor mío, por ese matrimonio que está afectado, que está dolido. Te suplico, Jesús amado, edifique el hogar. Hacemos oraciones por esas lágrimas que están, Señor mío, en este día depositándolas en tus manos. Y te ruego por los padres, te ruego por los abuelos, te ruego por nuestros hijos, nietos, Señor mío. Pon cercos de protección. Están expuestos a las debilidades, están expuestos a la tentación. Hacemos oraciones, amado Dios, para que quites la apatía espiritual, la pereza espiritual. Que des gracias, Señor, en que se edifique, Señor, esa casa por medio de Cristo Jesús. Te suplico la ayuda y la presencia de tu Santo Espíritu, que sea Él el que dirija, el gobierne esos momentos de intimidad y oración. Háblanos a través de un escrito está. Dirige, Señor mío, la familia, que es institución tuya. Y te ruego humildemente, Señor mío, si hay algo que está afectando el matrimonio es pecado. Te pido el perdón de nuestras faltas, el perdón de la indiferencia, porque sabiendo hacer lo bueno, cometemos faltas. Perdónanos, Señor, si no hemos sido obedientes a tus principios y a tus mandamientos. Te rogamos la ayuda de tu Santo Espíritu para que juntos tengamos, Señor, tengamos la bendición de Cristo. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es grande. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio del culto familiar. Bendiciones, querido hermano, que Dios bendiga grandemente ese hogar, esa familia. Amén.